En este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una alabanza y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis, que llenará nuestra vida de bendición. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como eres, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Dios le bendiga en este día y agradecemos a Dios por una oportunidad que podemos compartir esta alabanza, hablar del amor de Dios y también compartir una palabra para que pueda edificar nuestra vida. Y la pregunta que yo haría hoy a todos nosotros es: ¿a quién nos parecemos? A veces encontramos y relacionamos parecidos con otras personas, con otras familias, con otras formas de vida. Pero Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como también yo lo soy del Señor. Entonces la pregunta de alguna manera
sería a quién nos parecemos. Pablo describe claramente cuál era o a quién él se parecía. Y él lo podía decir, lo podía expresar, no solamente de palabras, sino mediante las acciones, los hechos, la forma de vivir. Entonces, a veces, a menudo la única forma de adquirir una cualidad es empezar a comportarnos como si ya la tuviéramos. Por eso es importante recordar que cuando éramos niños o ver los juegos de los niños, ellos siempre juegan a parecerse a los mayores y se disfrazan, fingen ser adultos, juegan a ser médicos, soldados, policías, juegan a que atienden una tienda, a que venden cosas. En cada momento ellos están agudizando sus sentidos en la ficción para parecerse a los adultos, para que de alguna manera ir adoptando formas, costumbres, estilos y, por qué no, valores a los cuales ellos se identifican que son los mayores. Entonces, esa es una forma en la cual los podemos ver muy a menudo. Pablo sabía que somos personas que podemos causar un gran impacto en la vida de nuestros semejantes, ya sea para bien o para mal, teniendo nosotros un ejemplo digno a imitar. Por eso es sumamente importante ser un buen ejemplo a los demás, como inspiradores para otras personas. Hemos sido puestos en la tierra para que la gente conozca a Jesús a través de nuestra vida y causar un impacto de vida en cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, debemos depender cada día del Señor para que Él moldee nuestra vida. En segundo lugar, debemos aprender a rodearnos de personas con igual aspiración para seguir creciendo. Si son personas de fe, para que aprendamos a caminar en fe, personas de amor para amar, o obedientes o serviciales. Entonces necesitamos ser imitadores de lo bueno. Es sabio imitar lo digno de otras personas. Es sabio y digno de imitar también las buenas costumbres, los buenos modales o tal vez los valores que otras personas ya tienen incorporadas en su vida. Hoy a veces se habla que está mal imitar a la gente. Mucho se hace énfasis en que debemos ser individuales o originales. Vivimos en una sociedad que apunta constantemente a esto. Es como una experiencia de entregarnos a la profundidad para ser originales, ¿no? Pero eso es el humanismo y eso más que nada promueve el individualismo de cada uno de nosotros. Es más sabio aquella persona que imita lo bueno de la gente que aquel que trata de ser original y crecer sin apreciar la experiencia y el conocimiento que ya tiene alguien más. ¿Por qué a veces rechazamos el camino que otro ha recorrido y nosotros mismos pretendemos trazar nuestro propio camino? Además, todo cristiano que fue llamado por Dios debe imitar y ser un seguidor de Jesús en todo momento. La Biblia habla acerca de la imitación. Y el apóstol Pablo, como leímos en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Después, también en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. También el autor de Hebreos dice en Hebreos 6:12: a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe
y la paciencia heredan las promesas. Fíjese que hemos sido llamados a observar muy bien el comportamiento de aquellos hombres que son dignos, imitadores de Jesús, y adoptar de alguna manera y ver el camino que ellos ya trazaron delante nuestro. El humanismo es todo lo contrario. La corriente de pensamiento de este mundo promueve más que nada el individualismo de manera inescrupulosa. O sea, es como que yo no tengo que fijarme cómo viven los demás, tengo que ser único, tengo que vivir como a mí me parece. Dios promueve todo lo opuesto. Incluso hoy en día hay muchos predicadores que pretenden reinventar el evangelio que predicamos o la predicación, cuando ya de alguna manera la Biblia nos habla y contiene toda la verdad y la iglesia sabe cómo se debe predicar, pero sin embargo hay muchos que inventan cosas, el individualismo tiene mucha participación en esto. Yo digo, ¿no es mejor imitar a los que ya saben cómo se debe predicar y aprender de ellos para ser un mejor predicador? Y realmente tenemos ejemplos extraordinarios a seguir y a imitar. Pero aunque a veces parece extraño lo que uno trata o lo que yo trato de decir o de explicar, muchas veces hacemos un gran esfuerzo y nos preocupamos demasiado por ser exclusivistas, originalistas o originales. Y cuando dedicamos mucho tiempo a ello, en realidad no somos tan originales. Hay un pensador cristiano, un apologista cristiano, C.S. Lewis, que él dice, incluso en la literatura y el arte, ningún hombre que se preocupa por la originalidad será jamás original. Mientras que si simplemente intenta decir la verdad, sin importarle cuántas veces esa verdad haya sido dicha antes, será 9 veces de cada 10 original sin ni siquiera haberse dado cuenta. Y este principio aparece a lo largo de la vida en su totalidad. Fíjese qué interesante, ¿no? Si yo le digo el nombre de este apologista, seguramente usted no lo conoce, pero si le digo que es el autor de las Crónicas de Narnia, entonces sí lo va a identificar. Por eso, una de las condiciones o de las características de aprender a imitar las cosas buenas que ya otros trazaron, tiene que ver con la humildad. Yo creo que la cualidad más valiosa que un hombre puede poseer en su vida es la humildad. Imitar es humildad porque es reconocer que otros ya han caminado por el camino que apenas nosotros estamos empezando a recorrer. Entonces la persona más inteligente y sabia le va a decir y va a reconocer que siempre está aprendiendo, pero también imitando el camino que ya recorrieron otros. Pablo le decía a Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo conducirte. O sea, no era cuestión de inventar un estilo de vida. Ya Pablo lo tenía incorporado en su vida y le dice a Timoteo, te lo voy a dejar por escrito para que no se pierda y sepas cómo debes conducirte. Entonces, jamás debemos avergonzarnos de ser permanentemente hombres y mujeres aprendedores, dispuestos a aprender y a imitar cosas en la vida que otros ya hayan logrado. Nunca debemos apenarnos de imitar a aquellos que tienen más recorrido que nosotros. Por eso es bueno aprender de los ejemplos que nos dejan los mayores en este caso. No estamos diciendo que debemos renunciar a nuestra personalidad, pero sí que debemos imitar el carácter, la forma de obrar que tienen otros, no la personalidad de las personas sabias, sino la forma y el carácter de obrar que cada uno de ellos tiene. Entonces, muchas veces el humanismo se infiltra
en la sociedad está desarrollado en muchísimas áreas, pero se infiltra dentro de la iglesia. En realidad no necesitamos personas innovadoras y personas que quieran aprender a su manera, a su estilo. Necesitamos humildad y ser dóciles a la guía del Espíritu Santo, porque para eso Jesús puso al Espíritu Santo en la tierra y en la iglesia, para que cuando Él venga, dijo, Él les enseñe todas las cosas. O sea, si queremos tener un mentor directamente proveniente del mismo trono de Dios para que nos guíe permanentemente, ya Jesús se ocupó de dejar eso. Entonces yo tengo que tratar de permitir y ser dócil a que el Espíritu Santo me lleve a aprender y a imitar las cosas que ya otros hombres desarrollaron. Si permitimos que el humanismo o que los innovadores o que los unipersonales o que de alguna manera se infiltre dentro de la iglesia, vamos a tener un montón de problemas y de dificultades permanentemente, como ya han surgido, porque eso trae errores y produce errores. Necesitamos personas que decidan imitar lo que realmente es digno de imitar. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere o le gustaría imitar cada día de las personas que reconoce como más sabias? Uno de los puntos que tenemos que hablar en este tema son los valores cristianos. Aunque en la Biblia no tenemos un libro o específicamente un capítulo que digamos están todos los valores descritos ahí, usted lo lea, tome ese capítulo de la Biblia y lea lo que están, sino que están diseminados en toda la Escritura, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, absolutamente en todos los libros, pero sería bueno empezar a lo mejor por el Sermón del Monte, donde tenemos una cantidad de enseñanzas de Jesús que son muy prácticas para aprender cuáles son aquellos valores. Pero la Biblia sí nos habla de valores que son fundamentales, que son perfectos y benéficos, que producen mucho beneficio a las personas que los ponen por obra. Aunque muchos, hoy en la mayoría, los rechaza, especialmente la sociedad, rechaza mucho de esos valores cristianos. Estos valores cristianos pueden cambiar la sociedad, pueden cambiar el mundo y aún lo van a hacer en algún momento. Entonces, hoy nuestra sociedad está actualmente llena de conflictos, divisiones, guerras, el mundo entero está así. Entonces parece que la humanidad de alguna manera está irremediablemente dividida en muchas posiciones entre las naciones, culturalmente, religiosamente y aún en los valores que son cada vez más decadentes en las personas. La paz y la reconciliación parece que no son posibles en esta sociedad en la cual cada vez nos habla mayormente de una grieta y una grieta. Entonces, lo máximo que podemos hoy anhelar de alguna manera es conservar una posición, conservar lo que ya logré, un status quo, decir, bueno, yo soy esto, yo soy así, sin preocuparnos aún en tratar de modificar algunas cosas o de tener aspiración por cambiar otras en nuestra propia vida que no son dignas ni tienen nada que ver con los valores cristianos. Tal vez nos conformamos simplemente con vivir en un espacio tranquilo, de paz, donde no haya ningún brote de violencia cerca del lugar donde vivimos. Y nos conformamos, nos volvemos conformistas. La sociedad y la gente ven el mundo a través de sus propios valores y de sus propias perspectivas. Entonces parece que hay innumerables sistemas diferentes de valores que existen y algunos son irreconciliables uno con el otro. No se pueden llevar bien, no pueden convivir en una misma situación, en una misma habitación, en una misma sociedad. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar continuos conflictos en todo el mundo, ya sea en Medio Oriente, en las guerras que hoy actualmente se están viendo, y algunas que duran muchos años y mucho tiempo, que tienen que ver con diferencias culturales, diferencias étnicas, diferencias religiosas, conflictos que nunca terminan, conflictos de valores,
y ellos generan un montón de problemas en toda la sociedad. Entonces, ¿cuál debería ser la solución de alguna manera que nosotros podemos aportar a todo esto? Evidentemente que los valores que chocan entre sí son un problema. Entonces, la aceptación de lo mismo, de determinados valores cristianos nos ayudaría a encontrar una solución porque unifican nuestra manera de pensar y de vivir y de tener los mismos valores. Entonces, los valores que pueden ser correctos para algunos en la sociedad que vivimos, para otros no lo son y generan constantemente un conflicto, pero depende individualmente de cada uno de nosotros que vayamos incorporando los valores que el Señor espera que incorporemos. Y la labor de cambiar eso en nuestra vida es personal. Cada uno de nosotros tenemos que ir corrigiendo y cambiando las cosas que no sirven para incorporar las que Jesús espera que incorporemos para parecernos cada día más a Él. Si creemos en Jesús, entonces no deberíamos estar preguntándonos cuál es la norma, cuál es el estándar de conducta que Él quiere para cada uno de nosotros y dejar de mirar los valores que se difunden equivocadamente en la sociedad, en la televisión, en las redes sociales. Porque otros lo hacen, yo también lo hago. Incorporo costumbres y modismos que tienen otras personas porque creemos que son de buena onda, que es piola hacerlo. Si somos realmente cristianos, deberíamos preguntar qué es lo que el Señor haría en una situación en la cual muchos de nosotros tenemos que afrontar. Entonces, es nuestra responsabilidad descubrir cuáles son los principales valores cristianos en la única fuente de información que Dios nos proveyó, que es la Biblia. Pero aquellos que no creen en Dios, no creen en un creador, a menudo terminan estableciendo sus propios valores en su vida. Y los motivos, muchos podrán ser buenos y algunos de esos valores pueden llegar a ser positivos, pero no son los valores que Dios espera que incorporemos, porque están impregnados de humanismo y no es el modelo que Jesús vino a establecer. Pero Dios es muy claro cuando dice que aquellos que rechazan cualquiera de sus principios, sus valores o sus mandamientos, comete un error fatal en su forma de pensar. Lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 9. Entonces, al final el resultado de los valores errados y contradictorios se transforma en un caos, en confusión, en odio y en violencia. Entonces, muchos escogen cada día el camino mostrando un muy poco interés por los valores de los demás y menos por los valores de Dios. Lo único que interesa es el valor personal y propio que cada uno de nosotros defendemos. Pero si creemos en Dios, deberíamos hacernos la pregunta: ¿cuál es la regla, la norma, el estándar de conducta que el Señor espera que tengamos? Entonces, ¿cuáles son algunos de esos valores principales? Evidentemente son muchos, yo no voy a poder citar a todos, solamente quiero mencionar algunos que encontramos en la palabra de Dios. Ya el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:21 que debemos imitar el ejemplo de Jesús y seguir sus pasos. Entonces, de alguna manera debemos incorporar los mismos valores que Jesús trajo como enseñanza mientras estuvo aquí en la tierra y compartirlos con otros también. La Biblia nos habla alguno de ellos. Por ejemplo, lo primero que tenemos que mencionar son los 10 mandamientos. Todo el mundo los conoce, son claramente difundidos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, dijo Jesús, y amar al prójimo como a nosotros mismos. En esos dos prácticamente tenemos todo el cumplimiento de la ley y de los profetas. Debemos tener fe y confiar en Dios. Eso también es un valor importante.
Y especialmente cuando las cosas no salen bien, es cuando más debemos aferrarnos a la fe, como lo hizo Job, por ejemplo, que fue un hombre de valores y de principios, que en realidad no había cosa alguna en su vida que pudiera acusarse contra él, sin embargo, simplemente fue puesto a prueba. Debemos aprender a tener humildad, hoy lo mencioné, y humillarnos como niños. La Biblia dice que debemos ser como niños si queremos entrar al cielo. Entonces, si vemos a un niño y analizamos su comportamiento, él está dispuesto a que le enseñen. Un niño está presto y dispuesto a que nosotros le enseñemos. Es una hoja en blanco y todo lo que desde pequeño, lo que podamos escribir en él va a quedar. Jesús dijo que debemos ser como niños. La dependencia de un niño es total de sus padres para todo, en la época de enseñanza y de aprendizaje. También así nosotros aprendemos a tener nuestra relación con el Señor y a depender de Él en cada cosa. Hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice el apóstol Pablo, fuimos preparados de antemano para andar en ellas. En buenas obras, los cristianos deberíamos estar dispuestos a suplir las necesidades de los demás mientras tengamos la posibilidad de hacerlo. Y eso nos incluye en ser responsables con el cumplimiento de los compromisos que tenemos como cristianos en la familia y en la comunidad. No es para algunos. No, bueno, que eso se ocupe el pastor, que eso se ocupe fulano de tal, que tiene muchos años. Es una responsabilidad absolutamente de todos hacer buenas obras. Es más, las malas obras no tendrían que ni siquiera estar presentes en nuestros pensamientos. El arrepentimiento y comprometernos a aferrarnos a la verdad. El apóstol Pedro predica su primer mensaje en el libro de los Hechos y cuando finaliza le dicen las personas que lo escucharon, ¿y ahora qué vamos a hacer? Arrepiéntanse cada uno de ustedes. Qué bueno que el arrepentimiento pueda estar instalado en una sociedad en la cual cada vez está más dividida y no permite y no considera que hay personas que pueden equivocarse. Entonces necesitamos, ese valor debe estar en nuestra vida, debemos reconocer un comportamiento muchas veces pecaminoso en cada uno de nosotros y cambiar nuestra conducta. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Es más fácil reconocer que somos dueños de la verdad y no aceptamos que nadie nos corrija. Pero cuando nuestros pecados son perdonados, es allí cuando empezamos a entender el proceso de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Debemos aprender a cultivar los dones espirituales, que son un regalo de Dios para todas las personas que creen en el Señor. Algunas personas dicen, bueno, eso es para los que predican, es para los que están en la iglesia. No, es para la sociedad en la cual vivimos. Jesús dijo que debemos ser sal y luz. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no incorporamos y cultivamos dones espirituales para servir a los demás? Los cristianos debemos buscar, tenemos la obligación, debemos buscar la forma y la manera de que el Espíritu Santo nos capacite con esos dones espirituales para ayudar en las diferentes situaciones que se generan en el mundo donde estamos. No son solamente para servir dentro de la iglesia o al pueblo de Dios, son para servir a todo aquel que consideramos nuestro prójimo y que necesita ser ayudado justamente por un don, por una capacidad, por un regalo que Dios ha puesto en tu vida. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, ya le es contado como pecado. Debemos pedirle a Dios de alguna manera que nos dé sus dones, que los renueve en nuestra vida, reconociendo que el mayor don que necesitamos es el amor. Buscar la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestros propios caminos, porque nuestros propios caminos nos llevan a la destrucción, al dolor y al sufrimiento y a la muerte. Buscar primeramente la justicia de Dios.
el único camino que nos puede llevar a la felicidad y a vivir en paz. Otro valor importante es vivir en paz con los demás. En cuanto les sea posible a cada uno de ustedes, esté en paz con los demás. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 33. Entonces hay que resolver los problemas con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y en plena discreción, no ventilando las cosas y haciéndolas públicas en todo lado, para no ofender a los demás o no sentirnos ofendidos por ellos. Entonces, estos y otros muchos valores que encontramos en la palabra son los que necesitamos. Necesitamos que esos valores se manifiesten, los verdaderos valores que hemos sido llamados a vivir aún en este tiempo que vivimos, en un mundo de caos, de confusión, de conflictos entre pueblos, naciones, entre clases sociales. Cada uno tiene su propio valor y defiende su propia convicción de esos valores. Y nos volvemos intolerantes con los que no comparten esos mismos valores. Y el que no está de esta vereda está de la vereda de enfrente, decimos. El que no está conmigo no lo tenemos en cuenta. Cada día podemos ver las diferentes historias tristes de crueldad, de odio, de violencia, de guerra. Todos los días vemos cosas que pasan en el mundo y en la sociedad en la cual vivimos. Por eso necesitamos verdaderos valores cristianos y lo único que podemos transmitirlos somos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el mundo no los tiene y el que no conoce a Dios. Dice Proverbio 14:12 que al hombre le parecen que los caminos por los cuales van son derechos, pero su fin son caminos de muerte. Ellos no se dan cuenta. Entonces debemos también no solamente entender que somos personas para influenciar a otros, sino que debemos rodearnos de personas que nos influyan bien a nosotros y apartarnos de aquellas que nos influyen para mal. Yo debo reunirme, pero también debo apartarme de los que no quieren transmitir esos buenos valores. Entonces, el ejemplo que Cristo ha dado a cada uno de sus seguidores y a nosotros es para que lo imitemos. La iglesia necesitaba un modelo perfecto y ese modelo impecable se llama Jesús. Dios nos ha presentado con gracia nuestro verdadero modelo que es Jesús. Entonces, Pablo lo describe de esta manera: sed imitadores de mí como yo soy imitador del Señor. Vivimos en este mundo, pero debemos imitar los buenos valores que Dios pretende que nosotros tengamos. Entonces, de esta manera, nosotros también podemos decir lo que el apóstol Pablo mencionaba: sed imitadores de mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso para que el resto nos siga? Termino con este versículo de 3 de Juan, versículo 11. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Que Dios te bendiga. Amén.